Continuamos con nuestra serie de estudio, el Sermón del Monte, en este tema número 14, que he titulado Jesús y la reconciliación. Veníamos de un tema en la semana anterior, Jesús y la ira. Este tema, Jesús y la reconciliación, se encuentra inmerso dentro de estos versículos 21 al 26, y hoy veremos esa última parte del verso 23 al verso 26, ¿sí? No es una enseñanza por aparte, sino que va ligada, ¿sí? Pero por la importancia que consideré deberíamos de tener, quise darla en dos partes. Entonces, dice la Escritura: ¿oíste que fue dicho en Mateo capítulo 5, verso 21? Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Y la semana pasada hablamos ampliamente en cuanto a esto, en cuanto a la importancia que nosotros y el cuidado que nosotros debemos de tener en cuanto a lo que hablamos, en cuanto a nuestras reacciones, en cuanto a lo que hay en nuestro corazón. Y determinábamos que si nosotros íbamos en una escalada descendente, es decir, como en una escalera hacia abajo, ¿sí?, nosotros teníamos que ser muy conscientes en que nuestro proceder no era el de un discípulo. Porque aquí el Señor les estaba hablando a discípulos, ¿sí? Ahora, dice el verso 23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y aquí es donde liga, ¿sí?, con los versos anteriores, ¿sí? Porque si vemos los versos anteriores, hay una ofensa ya hecha ahí, ¿sí?, y hay un resultado por esa ofensa. Verso 25, y pone otro ejemplo. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Porque el primero está hablando de un lugar de adoración, y ahora dice: ahora ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y aquí es impresionante, hermanos, cómo estas enseñanzas que el Señor está trayéndonos, la enseñanza tradicional que tenían los judíos, no consideraban que es decir, que su relación con Dios, y más bien que su relación con otros, ¿sí?, tuviera que ver con la relación que uno tenía para con Dios. No sé si me explique. O sea, ellos lo trataban así como de manera diferente. Yo puedo con Dios ser devoto, piadoso, entre comillas, ¿no? Pero a mi hermano lo puedo tratar como a mí me dé mi gana, ¿verdad? Que acabo yo estoy bien con Dios. No, Jesús vino a poner un estándar, un parámetro más alto, ¿sí? Porque la adoración a Dios, escuche bien esto que le voy a decir, no tiene nada que ver con la situación en que te encuentras como adorador, ¿sí?, delante de tus hermanos. ¿Qué quiero decir? Que cuando nosotros estamos adorando al Señor, y el tema lo vamos a ir desarrollando y espero que esto quede más claro, pero cuando nosotros estamos adorando al Señor, esta adoración que nosotros damos debe de ser el resultado de una comunión con Dios, una comunión correcta con Dios, pero también una comunión correcta con mis pares, con mis hermanos. ¿Sí? ¿Sí se entendió? O sea, si nosotros damos una adoración correcta a Dios,
también eso debe de ser resultado de que nuestras relaciones con nuestros hermanos están bien. Y eso es de lo que va a tratar el tema. Entonces, antes de ir al versículo 23, en Mateo capítulo 5, por favor, ore conmigo y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, una vez más te damos gracias por este tiempo. Qué lindo eres, Señor, al permitirnos poder escuchar tu palabra, Señor, y ser edificados por medio de ella y a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. No permitas, Señor, que salgamos hoy de este lugar solamente como meros oidores. Tu palabra es tan clara, Señor, que tú estás buscando verdaderos adoradores, que tú estás buscando hombres y mujeres que no solamente escuchen tu instrucción, sino que la aterricemos en el corazón. Hazlo así, Señor, en esta mañana. Habla a tu pueblo, Señor, que tu pueblo está necesitado de oírte, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Verso 23, Mateo 5. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿sí? Usted y yo debemos de entender, hermanos, y quiero recordárselo nuevamente, que el Señor le está hablando a discípulos, pero sobre todo a judíos que estaban acostumbrados, ellos estaban acostumbrados, ¿sí? A ellos no había que estarles recordando, hermanos, traigan sus ofrendas, hermanos, traigan sus ofrendas, ¿verdad? Y dice que ellos estaban acostumbrados a llevar sus ofrendas voluntarias al Señor como un acto de adoración personal. En este versículo que estamos viendo ahorita, el verso 23, el Señor está enlazando algo que le antecede, es decir, a los versículos 21 y 22, con las palabras por tanto sí. Esas palabras por tanto sí indica que lo que el Señor nos va a enseñar está totalmente vinculado con lo que anteriormente nos dijo, versículo 21 y 22. Y específicamente, ¿de qué estaba hablando? Del sexto mandamiento. ¿Cuál era? No matarás. Sí, desde ahí desplegamos todo esto, ¿no? La semana pasada, y hoy continúa el Señor. De manera que dice, bueno, aunque aquellos, los antiguos, decían que el no matar implicaba no derramar sangre, yo a ustedes les digo que si ustedes se enojan sin razón, que si ustedes le dicen necio, fatuo, idiota, estúpido a alguien, ustedes ya se están condenando. Tremendo, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. Y eso hablaba, hermanos, no de por decir eso automáticamente nosotros nos estamos excluyendo de ser discípulos, sino que al decir eso nosotros estamos revelando lo que hay en nuestro corazón. Es como si cuando el Señor le dijo a Caín y Abel, traigan sus ofrendas. Ellos sabían cómo habían de entregar sus ofrendas y cada uno decidió lo que iba a entregar en su momento de adoración. Bueno, eso que ellos hicieron ahí manifestó lo que había en su corazón. Las actitudes manifiestan la condición del corazón, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora cómo el Señor va a expresar, ¿sí?, a través de sus versículos, las consecuencias que puede traer el desprecio, las consecuencias que puede traer el enojo, las consecuencias que puede traer el odio hacia tu hermano, ¿sí? El cual, y este es el punto medular, el cual nos hace ver cómo está nuestra relación en cuanto a la adoración con Dios. Y Jesús llama la atención aquí a sus oyentes de algo muy común y que es conocido por todos los israelitas, ¿no? Que era una costumbre llevar las ofrendas al altar. Por ejemplo, Salmos capítulo, hay muchos ejemplos, pero Salmos capítulo 66, verso 13 al 15. Salmos 66, verso 13 al 15, Nueva Traducción Viviente dice:
ahora vengo a tu templo con ofrendas quemadas para cumplir los votos que te hice. Sí, los votos sagrados que hice cuando me encontraba en graves dificultades. Por eso sacrifico ofrendas quemadas a ti, lo mejor de mis carneros como aroma agradable y un sacrificio de toros y chivos. Y esta ofrenda, hermanos, que vemos aquí en el Salmo 66, era una expresión o es una expresión del amor, de la gratitud por los beneficios que hemos experimentado y recibido de parte de Dios. Hay quienes reciben el favor de Dios, la sanidad, la salvación, la provisión, qué sé yo, pero sus vidas son desagradecidas. Es decir, no rinden ofrenda a Dios, y no me refiero a esta parte económica, sino a entregar sus vidas en adoración, en una vida que dé testimonio de que tú eres hijo de Dios. ¿Dios ha hecho algo por tus hijos? Pregunto, cada quien. ¿Ha hecho algo por ti? ¿Te ha rescatado? ¿Has visto su mano intervenir? Bueno, eso es un motivo suficiente para que tú le ofrezcas una verdadera adoración al Señor. Y no permanecer así como que el ángel te habla. No, hermanos. O sea, la intervención que tuvo Cristo en nuestras vidas debe de ser tomada en cuenta, pero debe de dar por resultado una vida de adoración. Ahora, las ofrendas a Dios, hermanos, representaban realmente ese acto de devoción, de piedad hacia el Señor. Y debemos de observar que en el momento, y escuche bien esto, espero que usted lo haya visto ahí en la Escritura, en el momento en que esta persona de la cual Jesús se está refiriendo está ofreciendo el sacrificio, notemos que ya estaba sobre el altar y le dice, deja allí. Es decir, quien está ofreciéndola, en ese momento se acuerda. Dios trae a su mente y le dice, hey, acuérdate que dejaste golpeada a tu mujer ahí en la casa. Acuérdate que esta relación con este hermano no anda bien. Entonces, se acuerda de esa relación afectada y le dice, él tiene algo contra ti y tú lo sabes. Ahora, no se trataba aquí, hermanos, de algo que había hecho contra el que traía la ofrenda, ¿sí? Eso es diferente. O sea, el que va a traer la ofrenda, al momento de que va a traer la ofrenda, dice, ay, ahorita que te traigo mi ofrenda, me acuerdo cómo me humillaron, me acuerdo cómo mi esposa me dijo esto, cómo mi esposo me humilló, cómo mi hermano, no sé. No se trata de eso. En ese caso, la instrucción sería, bueno, otórgale un amplio perdón al ofensor. Por ejemplo, Marcos capítulo 11, verso 25, hace una referencia a eso. Y dice, Marcos 11, 25, cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestra ofrenda. Sin embargo, no es este el caso. Aquí el Señor está presentando el caso de alguien que viene a rendir culto, que viene a rendir adoración a Dios, pero ese que viene a rendir culto y adoración es el ofensor de un hermano. ¿Ustedes creen que esto suceda en la iglesia hoy en día? ¿Quién presentó adoración a Dios hoy? ¿Ahora nadie de ustedes? Ay, Señor, ayúdanos, Padre. ¿Presentaron todos adoración al Señor? Muy bien, ok. ¿Ha ofendido usted a alguien? No me lo diga. Pero si usted ha ofendido a alguien y lo sabe, usted tiene que tomar una acción. Porque, hermanos, esa ofensa, porque alguien puede venir y decir, es que tú me ofendiste, me viste feo, me sacaste la vuelta, no me saludaste, qué sé yo, ¿no? Digo, podemos entender que en ocasiones hay hermanos o hermanas que todavía están
pequeños en el Señor, inmaduros, ¿verdad? Y tenemos que pues tener paciencia con ellos. Sin embargo, esta ofensa de la cual está hablando aquí el Señor puede ser bien fundamentada o una ofensa supuesta, pero el asunto aquí a tratar es que hay un hermano que se siente ofendido por el que está adorando. Y a veces el que está adorando está a un lado del que está ofendido. Y le dice: hola esposa mía, hola esposo mío. Hola papá, hola mamá. No lo sé. Por otra parte, hermanos, esta ofensa, según la enseñanza que vimos la semana pasada, impide nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Porque un corazón que no ama a sus hermanos, escuche bien, lo vimos la semana pasada, no puede amar a Dios, aunque diga lo contrario, aunque lo vea haciendo cosas en el servicio, no puede amar a Dios sin amar a su hermano. Y los judíos, y este es un punto que es importante mencionar, estaban acostumbrados a separar estos dos aspectos. ¿Sí? Ellos decían: no, mi relación con Dios está a todo dar. No tengo ninguna queja, ni Dios tiene queja conmigo. Pero mi vecino, yo le tiro la basura y le rayo el carro. Pero yo con Dios estoy bien. No, hermanos, no. Porque aquí Jesús está enseñando que la enemistad impide la adoración. Por eso les preguntaba: ¿cuántos adoraron ahorita? Versus ¿cuántos han ofendido a alguien y no han arreglado eso? Ahora, de manera que con toda claridad aquí, hermanos, al Jesús dirigirse a ese supuesto adorador, Él le indica que debe dejar el sacrificio que está llevando a cabo, ¿sí? Ahí. Porque es hipócrita manifestar que tenemos una buena relación con Dios mientras no tenemos una buena relación con las personas. Sí. Nos convertimos en actores. La palabra hipócrita viene de su original, tiene que ver con una máscara, ¿sí? Con una apariencia, ¿no? El ser hipócritas habla acerca de vivir en apariencias. Y nuestras relaciones con los demás, hermanos, escuche bien, deben reflejar nuestra relación con Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 y 21. Primera de Juan 4, verso 20 y 21. Nueva Traducción Viviente dice: si alguien dice amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Y alguien pudiera decir: yo no lo odio, hermano, nada más no lo saludo, le tuerzo la boca, le saco la vuelta, pero nada más, o sea, no lo odio. Esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar, dice Juan, a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandamiento: los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. Y aquí ese verbo es enfático cuando el Señor le dice deja, ¿sí? Y equivale a un no te preocupes por el sacrificio. Abandona tu ofrenda. Y alguien puede decir: pero Señor, es para ti. Mira, es lo que he juntado, Señor. Toda la semana he tenido un vivo deseo, Señor, por venir y adorarte. Entonces el Señor te dice: no, suspende esa acción, por favor. Considérala como algo secundario y quiero que acudas a lo que es principal. Es como si el Señor, hermanos, nos dijera a cada uno de sus discípulos:
No pienses que este mandamiento no tiene nada que ver contigo, pues tú también puedes ser culpable de haber ofendido a otros y por lo tanto de haber provocado en ellos sentimientos que quebranten este espíritu del mandamiento de la ley. Hermanos, Dios no acepta, y grábese bien esto por favor, Dios no acepta ofrendas que salgan de un corazón contaminado. No se engañen, ¿verdad? No piense usted que por venir aquí su culpa se va a lavar. ¿Sí? Si usted tiene problemas con alguien, no va a pasar absolutamente nada. Es más, si usted viene bajo esa condición y usted ofrece su ofrenda, no va a pasar el techo. Pues hay que hacerle un boquete, hermano, porque yo sí quiero que, bueno, donde tiene que realmente trabajar el Señor es aquí en el corazón. Porque Él ve primeramente, hermanos, el corazón y después la ofrenda. Y eso usted lo puede ver ahí en Génesis capítulo 4, para quienes toman nota. No lo voy a leer todo, pero Génesis 4, del 4 al 7, cuando Abel y Caín presentaron su ofrenda, cada uno. Me encanta que dice el verso 7. Bueno, cuando ve a Abel, dice, aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y está hablando de un corazón. Y el verso 7 dice, cuando el Señor se refiere a Caín, dice, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te ves tan decaído, tan apático? Serás aceptado si haces lo correcto, le dice el Señor a Caín. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, se lo advierte. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, dice esta versión. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿De quién depende entonces, hermanos? De cada uno de nosotros. El ofrecer culto, el ofrecer homenaje a Dios es un sacrificio de alabanza que debe de ser elevado sin ira y sin contienda. Pablo se lo dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 2 verso 8, palabra de Dios para todos. 1 Timoteo 2:8 dice, quiero que los hombres oren en todas partes. Los que levanten las manos a Dios para orar, escuche, es decir, los que están presentando delante del Señor su adoración, deben vivir para agradar a Dios y consagrarse a Él, sin dejarse enojar ni meterse en discusiones. Entonces, mis hermanos, es importante la adoración sin una previa restauración de la ofensa cometida y la reconciliación con el hermano que se siente ofendido, escuche bien, no es aceptada por Dios. Oye, es que este hermano pecó, entonces yo ya lo voy a dejar de hablar. Espérame, o sea, si Dios no hace eso, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo nosotros podemos acercarnos a Dios, ofrecer una adoración detestando la vida de los demás, la vida de los demás hermanos? No, hermanos. Si nosotros hemos ofendido a alguien y sabemos que hemos ofendido y no hay una restauración a esa ofensa, una restitución, ¿sí? Es decir, volver a poner las condiciones normales o iguales antes de que el hermano estuviera ofendido, ¿sí? Y no hay una reconciliación, nuestra adoración no va a ser aceptada por Dios, hermanos. Ahora, yo no lo digo, el Señor lo expresa en su palabra y lo hace a manera de advertencia a su pueblo por medio del profeta Isaías. Fíjese, Isaías capítulo 1. Déjeme ir porque no estoy. Isaías capítulo 1, verso 15 y 17.
Sí. Isaías capítulo 1, verso 15-17. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus malos caminos, dice el Señor. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, es decir, lo que es correcto delante de mí, y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. El amor, hermanos, y la misericordia son para Dios mejor que los holocaustos. De manera que esta relación de armonía, por llamarle de alguna manera, con nuestro hermano, también alcanza una prioridad máxima, ¿sí? Y sobre todo en el matrimonio. Porque ahí es donde en ocasiones se da más este asunto. ¿Por qué? Bueno, porque estamos más tiempo juntos, compartimos y convivimos más tiempo. Por ejemplo, una relación de comunión y convivencia que se ve interrumpida en el matrimonio, ¿sí?, por alguno de los cónyuges, impide que la oración sea atendida y respondida por Dios. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, usted lo puede ver ahí. No puede, hermanos, no puede haber comunión con Dios si no hay una comunión correcta con los hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, Primera de Juan 1, 3, Nueva Traducción Viviente, dice: les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Verso 24 en Mateo 5. Entonces vimos que el Señor le dijo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas tú como adorador que tu hermano tiene algo contra ti, verso 24, deja la ofrenda allí en el altar y anda, reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Ahora vemos aquí, hermanos, cómo el Señor está aportando la solución a esa situación de ofensa. Y lo hace mediante un mandamiento usando este verbo de manera imperativa. Le dice anda, jumpango en el griego, anda. Este verbo equivale también a la palabra vete. Ahora, no es una opción, sino un mandamiento. Y esta palabra jupago, es la misma palabra que Jesús usa un capítulo anterior, capítulo 4, ¿sí?, cuando le dice a Satanás, vete. ¿Se acuerdan? Cuando le dice, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire qué coincidencia que habla también de adoración y servicio. Pero aquí el Señor, y escuche esto, después de esta orden, la ofrenda queda delante del altar esperando la ocasión propicia para llevarse a cabo. Y lo que era tan importante para el que venía a adorar, ¿qué era lo más importante para el que venía a adorar? Traer su adoración al Señor. Eso es lo que debería ser importante para nosotros cada vez que venimos, ¿verdad? No solamente venimos a recibir de su palabra, de su fortaleza, de la sanidad, en fin, de todo lo que el Señor nos puede dar, sino ¿qué traigo yo para darle al Señor? Adoración, alabanza, exaltación. De manera que esa ofrenda que llevaba esta persona se queda ahí en el altar. Y lo que, como les decía ahorita, lo que era importante para este adorador, ahora ha quedado en segundo lugar, para acudir a hacer lo que es prioritario. Y aquí viene otra instrucción de parte del Señor: reconcíliate primero.
Y este verbo, hermanos, expresa la idea de tomar la iniciativa en esta acción. Dialazo es la palabra en el griego. Y tiene que ver con cambia completamente y concíliate con tu hermano. Solamente aparece esta palabra una vez y es justamente en este evangelio, en este versículo 5:24. Reconcíliate primero. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, no esperes a que tu hermano venga a pedirte explicaciones. Ya sabes que lo ofendiste, ¿no? No esperes a que él venga a pedirte explicaciones, ni intentes saber la causa de su enojo. Oye, ¿por qué se habrá enojado conmigo? No, simplemente dice, deja todo y acude a él para arreglar la situación. Habrá quien dice, ¿yo por qué? ¿Yo por qué voy a ir? Que venga él. Bueno, eso va a hablar de ti respecto a tu madurez, si tú tomas una actitud así. Pero si tú estás buscando que esta persona no se esté amargando, que esta persona no esté pensando, maquinando, de repente hasta se vaya de la iglesia, ¿no? Arréglalo. Porque esto es un acto necesario. Además de ser un acto necesario, es también una manifestación de obediencia al mandato del Señor cuando dice, anda y reconcíliate. No, eso no es para mí, Señor. Bueno, el Señor nos lo está diciendo así. Si hemos ofendido, tenemos que reconciliarnos. No, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. No, Dios es un Dios de orden. Y Él establece la manera, hermanos, en cómo ustedes y yo debemos de vivir en justicia. No bajo nuestras ideas, no bajo nuestras filosofías, no bajo lo que a nosotros nos conviene, sino Dios dice, quiero que te vayas por aquí. Y aquí el Señor, hermanos, está introduciendo otra importante lección. Y la Biblia enseña, y usted lo ha escuchado, que la obediencia es más importante que los sacrificios. ¿Lo ha escuchado? ¿Se acuerda cuando Samuel se lo dijo a Saúl allá en primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23? Mire, le leo la traducción Reina Valera, primera de Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Saúl había dicho, ¿qué? Está bien, no le obedecí del todo, pero mira, todos los sacrificios que traje, no, hombre, nos va a alcanzar de aquí hasta el año 2300, 2030. Entonces le dice el Señor, ciertamente Saúl, le dice a Samuel, ciertamente Saúl, es mejor obedecer que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor. ¿Qué significa el prestar atención? El escuchar para obedecer. El escuchar para poner en práctica. ¿Usted está escuchando este consejo que el Señor nos está dando en el verso 23? Deja tu ofrenda y ve, reconcíliate. ¿Sí lo está escuchando? Bueno, si fuese así, hermanos, y usted estuviera en ese caso, tenemos que obedecer. Porque si no obedecemos, hermanos, mire, el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque, verso 23, porque como pecado de adivinación, ¿hay algún adivino aquí? ¿Algún hechicero? ¿Algún brujo? Bueno, si lo hubiese, arrepiéntase. Cristo murió por usted. Ya no viva una vida así. Porque el resultado de vivir así en hechicería, en adivinación, es la muerte. Pero aquí la palabra le está hablando a aquellos que hemos escuchado la voz de Dios, que nos hemos arrepentido, y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos o idolatría, la obstinación. O sea, aquellos que deciden no obedecer a Dios, ¿sí?, se convierten en adivinos e idólatras. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Por qué?
Dice, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, trae consecuencias, hermanos, el desobedecer la instrucción de parte de Dios, no la instrucción del pastor. Bueno, cuando la instrucción del pastor proviene de Dios, también hay desobediencia, ¿sí? Pero eso es otro asunto que pudiéramos tratar en otra ocasión. Ahora, el que sabe que su hermano está ofendido contra él, con o sin causa, como lo dijimos, debe buscar cuanto antes, como algo prioritario, esa reconciliación con quien está ofendido. Porque el creyente que es espiritual es quien toma o debe tomar la iniciativa siempre en cuanto a la restauración correcta en la relación con los hermanos. Pablo le escribe a la iglesia en Roma, en Romanos 12:18, y les dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres, ¿sí? Ahora, las enemistades, hermanos, escuche bien esto que le voy a decir, las enemistades son manifestaciones de la carne. Y permitirlas, esas enemistades, es un acto carnal. Gálatas capítulo 5, verso 20, nos habla de eso. Y dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y ahí Pablo da una lista enorme en relación a el resultado de vivir en la carne. Las enemistades, hermanos, escuche esto, es una forma de división en la iglesia. Y es un pecado contra la unidad del cuerpo. Es decir, cuando nosotros procuramos las enemistades, y cuando digo procuramos, hermanos, me refiero a que las promovemos y no las arreglamos después. Si usted está promoviendo enemistades en esta congregación, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque ¿quién dio su vida por esta iglesia, hermano? Y por todas las iglesias en el mundo. ¿Quién dio su vida por la iglesia? Cristo. Entonces, si nosotros estamos haciendo algo en contra de la iglesia que atenta o violenta la palabra de Dios, ¿con quién nos estamos metiendo, hermanos? Digo, con puro sentido, como no se necesita ser muy espiritual, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Entonces, bajo esta circunstancia, solo así por medio de la reconciliación y de la comunión con tu hermano, y una vez superados esos problemas que impedían tener esa comunión, ahora sí, puedes venir al altar y tomar tu ofrenda y ofrecérsela al Dios vivo. De tal manera, mis amados hermanos, que sin obstáculos morales, Dios acepta la ofrenda de adoración, recordando que no puede haber y quiero repetirlo, y lo voy a hacer hasta el cansancio, no puede haber una buena relación con Dios cuando no la hay con los hermanos. La comunión horizontal, como le decía ahorita yo, con nuestros pares, ¿sí? La comunión horizontal entre nosotros como cristianos tiene una total correlación en cuanto a nuestra comunión vertical con Dios. Es decir, nosotros no podemos decir, yo estoy bien con el Señor, como lo decía al principio, y tratar mal a la gente, engañar a la gente, burlarme de la gente, menospreciar a la gente. No se puede. Y a lo mejor usted puede decir, ¿me has visto? Tal vez no te he visto. Pero tarde o temprano, el fruto de la carne va a salir. Así como el fruto del Espíritu brota, el fruto de la carne también va a salir. Tarde o temprano, ¿sí? Dicho de otra manera, no se puede tener comunión con los hermanos, escuche, si no hay comunión con Dios. Y no puede haber comunión con Dios si no la tienes con los hermanos. Verso 25, Mateo 5. Dice el verso 25, cuando vayas camino al juicio con tu adversario, y ya está cambiando aquí, ¿sí? Ya no está hablando de la situación de ir y llevar adoración.
Ahora, a ese mismo que ofendió, a ese mismo que transgredió en algún momento la vida de alguien, que hizo un agravio contra alguien, le dice, cuando vayas camino al juicio con tu adversario, fíjense, esto está hablando de que ya lo estaba llevando a otro nivel. Dice, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez. ¿Quién te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel? Ahora, aquí, ¿quién es el adversario del cual habla Jesús? Por el contexto, pudiéramos precisar que pudiera tratarse del mismo hermano al que se ofendió. Y tú decidiste no hacer nada. Sí oí, pero no lo voy a hacer. No quiero hacerlo, sencillamente. No me importa lo que él piense, no lo voy a hacer, ¿no? De manera que, pues este hermano estaba ya enojado. Y el Señor, hermanos, aquí está expresando la urgencia. Diga conmigo, urgencia. Urgencia en arreglar el desacuerdo o el enojo que había ahí. Y Jesús lo hace a modo de mandamiento, utilizando este verbo imperativo, ponte de acuerdo. En otras palabras, de manera literal está diciendo, estate bien dispuesto a arreglar las cosas. La raíz de esta palabra, de este verbo, is de sí, así es, así se escribe, is de sí. Expresa la idea de volverse amistoso y estar bien dispuesto. ¿Has visto alguna vez, generalmente, cuál es la conducta o la actitud de alguien que no quiere arreglar las cosas? Es evasivo, o a veces está a la defensiva, o a veces está indiferente, ¿sí o no? ¿Me equivoco? Bueno, fíjese, cuando el Señor le dice ponte de acuerdo, le está diciendo vuélvete amistoso con aquel a quien ofendiste y estate dispuesto a arreglar lo que tú ocasionaste. Porque el enojo, hermanos, en este caso produce, y con razón, y debe de entenderse como una cuestión de deuda contraída y no pagada. Y que puede ser este enojo por obligaciones incumplidas, como lo vamos a ver ahorita más adelante en el verso 26. Pero este hermano, el que antes solamente estaba ofendido, ¿sí?, porque había sido agraviado, ahora se convierte en tu adversario, en mi adversario si yo no me pongo a cuentas. Y este término adversario generalmente se utiliza para alguien que está litigando contra otro en un tribunal. Como creyentes, hermanos, escuchen bien esto, iglesia, como creyentes no deberíamos, tenemos abogados, ¿verdad? Bueno, y también tenemos abogado para con el Padre, que es Jesús el justo, ¿verdad? Pero tenemos también abogados aquí entre la congregación, ¿sí? Que de repente, oye, pastor, ¿no conoce un abogado que arregle estas cuestiones? Sí, mira. Pero escuchen bien esto, hermanos, iglesia, como creyentes no deberíamos tener la necesidad de un juez o de un tribunal para decir qué es lo correcto y justo entre nosotros. ¿Tienes alguna desaveniencia, algún agravio contra tu hermano? Arréglalo aquí. ¿Por qué aquí? Porque, bueno, si tú lees primero a los Corintios capítulo 6, verso 1 al 8, no lo voy a leer, pero llévatelo ahí como parte de tu lectura en esta semana. Pero Pablo le estaba diciendo, si tú tienes un conflicto contra algún creyente, no te atrevas a presentar una demanda contra él ahí en conciliación y arbitraje. No te lo lleves, no. Dice, porque si hemos recibido de parte de Dios la ley, es decir, la palabra de Dios que nos ayuda a poder resolver cualquier situación en nuestra vida, como aquellos que en teoría están en eminencia, que son jueces ante tribunales, que tienen no sé qué tantos estudios y doctorados, etcétera, quieren aplicar justicia a algo que tú sabes que estás mal, que tienes que ponerte a cuentas y resarcir el agravio. No sé si me estoy explicando, hermanos.
Pablo le dijo, ¿cómo aquellos que son incrédulos, van a poder tener mayor sabiduría que la que Dios nos ha dejado por medio de su palabra? ¿Cómo? Por eso, hermanos, digo, ¿qué harías tú en lo secular si alguien no te paga? O si alguien te agravia, o si alguien te defrauda. ¿Qué harías? Pues pones una queja, ¿verdad? Pero se supone que contra el que lo estás haciendo no es creyente. En este versículo el ofensor, ¿sí? Es decir, aquel que ofendió, tiene muy poco tiempo para poder reconciliarse con el adversario y evitar justamente esta acción judicial. Un tiempo muy breve para resolver el conflicto amistosamente. Importante esto, hermanos. El tiempo que dispones para reconciliarse y resolver el agravio es solo el que transcurre desde la casa del ofendido al tribunal. De ahí que el Señor habla de ponerse de acuerdo en el camino lo antes posible. Ya no pierdas tiempo. Sabes que lo debes de hacer. Toma acción en ello. De manera que en ese inter tienes manera de dialogar para resolver dicho agravio. Ahora, junto a estas enseñanzas o esta enseñanza de resolver los problemas y enojos entre hermanos, hay otra enseñanza, una siguiente enseñanza que aparece en el texto y que tiene que ver con, está inherente ahí, incluido ahí en la escritura, tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones contraídas, especialmente con el pago de deudas. ¿Alguien de aquí debe? Yo sí debo. Pero en algún momento dado yo compré la camioneta que yo traigo y dije, pues no la puedo pagar de contado. Entonces hice mis ahorritos, saqué mis ahorritos y dije, voy a comprar. ¿Sí? Entonces el banco, le dije, oye banco, ¿me prestas? Y me dijo, a ver, ¿tú cuánto recibes? Bueno, pues yo soy jubilado, mira, esto es lo que recibo. Ah, bueno, sí te presto. ¿Me vas a pagar, verdad? Claro que te voy a pagar. Aquí está tu dinero, aquí está mi camioneta. Y ahora yo la estoy pagando. Y así, a lo mejor muchos de ustedes tienen alguna deuda. La pregunta es, ¿la están pagando? ¿Por qué tantos grillos se oyen? ¿Han escuchado la frase, debo? Sí la han escuchado, ¿verdad? Pago. Bueno, generalmente quien dice eso es un sinvergüenza. Yo espero que usted no lo diga. Bueno, si es que usted es creyente. Porque Pablo enseña que el cristiano no debe tener deudas contraídas, escuche bien, que estén vencidas e impagadas. Lo leímos ahorita, Romanos 13:8 dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. La escritura no está enseñando que un creyente no pueda obtener una deuda, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, no te está enseñando a que no contraigas obligaciones. Digo, al pensar en comprar una casa de contado es difícil, ¿verdad? Pero muchos de los que están aquí hemos contraído esa obligación. Algunos ya terminamos de pagarla, algunos están en el proceso, pero lo que la escritura sí enseña es que si tú obtuviste una obligación, si tú contrajiste una obligación, tienes que cumplir, pagar. Y la situación del ejemplo que pone Jesús ante los oyentes aquí es grave. Porque si no hay un acuerdo previo entre estas dos partes y si se llega a un juicio por esa deuda, ¿sí? El deudor puede ser declarado culpable y concluir con una sentencia condenatoria contra él. Y lo que hubiera podido haberse evitado a tiempo, concluye en una situación irreversible. Miren, en nuestro caso, bueno, vamos a continuar y ahorita les hago esta mención. Verso 26.
Y si eso sucede, ¿a qué se refiere con que y eso sucede? Dice, cuando vayas al camino, camino al juicio de contra adversario, resuelve rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podrá entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. De no ser así, es decir, de no arreglarte con él, te aseguro, le dice el Señor, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Ahora, la enseñanza sobre la necesidad o la necesaria reconciliación concluye, hermanos, aquí con una frase que es enfática, o sea, pone, Señor, mucho énfasis. De cierto te digo. Y esto, amados hermanos, esto que viene a continuación no es una posibilidad, no es algo que a lo mejor pueda suceder. Si tengo suerte, como decía Sansón, ¿se acuerdan? Tal vez otra vez pueda escapar de mis captores, ¿se acuerdan? Cuando al finalizar lo capturaron por desobedecer al Señor. Bueno, esto no es una posibilidad existente, es un hecho real, con consecuencias concretas. Dice el Señor, jamás saldrás hasta que abones el último cuadrante. La persona que se niega, hermanos, a hacer un intento honesto de reconciliación, tendrá que enfrentarse con las consecuencias de su acción. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, si tú debes y no pagas, pues ahí van a empezar los atentos llamados, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes, hermanos, no podemos evadir esa responsabilidad. O de lo contrario, mejor no digas que eres creyente. Jesús enseña aquí, es preferible, y esto es el comentario que yo les iba a hacer ahorita, la anotación que yo les quería hacer ahorita. Jesús nos llama, hermanos, a buscar de manera rápida la reconciliación. Incluso si es necesario, podríamos llamarle el autosacrificio. O sea, está bien, yo pongo mi pecho para las balas, está bien. Sí, está bien, yo tuve la culpa, aunque no haya sido, está bien, perdóname. Perdóname si te ofendí, perdóname si a lo mejor tuviste esto en mí, perdóname. Y a partir de ahí sanar la relación, ¿sí? Porque es preferible ser la parte dañada que permitir que una disputa entre hermanos deshonre al Señor. Primera a los Corintios 6:7 dijo Pablo, nueva traducción viviente, Primera a los Corintios 6:7. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros, esto es lo que les hablaba hace rato, es en sí una derrota para ustedes. O sea, ustedes entre hermanos están dando en la torre allá en los tribunales. Y decía Pablo, eso no se debe de dar entre cristianos. Porque, dice, ¿por qué mejor no aceptas la injusticia y dejar el asunto como está? No, hombre, ¿por qué? No, que me pague, si no yo lo demando. Híjole, hermanos, si en verdad nos hemos topado con tantas cosas así. Alguien pudiera decir, ¿por qué me voy a dejar estafar? ¿O qué, me quiere ver la cara de tonto? Ojo, es antes de llevarlos al tribunal. Jesús enseña que este sexto mandamiento, que es donde se deriva todo esto, no matarás, se fija que no es solamente un acto de derramar sangre. Se fija las consecuencias que nos puede acarrear el ofender a alguien, el agraviar a alguien. Esto, o sea, no solamente son cosas externas, sino es algo que afecta el corazón de las personas. No son solo apariencias, sino son realidades íntimas las que Dios considera, no solamente lo externo. Por eso le dijo, ¿vienes a presentar tu ofrenda? Sí, te ves bien chulo, estás muy guapo, muy guapa, pero tú tienes algo contra alguien, ve, arréglate. Así yo no puedo recibir tu ofrenda. Te amo, di mi vida por ti, mira, el Señor, Jesucristo limpió tu vida, pero así no puedo. No puedo, tu ofrenda es más, me da náuseas si sigues así.
Es lo que leímos ahorita. Ahora, hermanos, si de por sí resulta o puede resultar grave la enemistad con un hombre o con una mujer, según sea el caso, por las consecuencias que se pueda acarrear por parte de este agravio, es más grave o puede ser mucho más grave cuando el adversario es Dios mismo, por causa del pecado. La Biblia dice que nosotros, en una situación así como esta que le estoy platicando, nosotros lo que tenemos que ir es, bueno, tal vez sufrir el agravio. Yo lo he sufrido un montón de veces. Prestado, no me pagan, un montón de veces, y hay gente que es creyente. Y yo lo único que digo, Señor, pues esta causa te la paso a ti. Ya me quiero quitar esta piedra, ¿sí? Yo ya no quiero tener nada contra el hermano, pero aquí está. Si tú tienes que tratar algo con él, tú sabrás, Señor. Porque tampoco es, pues aquí está, Señor, y ojalá. Pues si puedes, mándale un rayo. O la mitad de un rayo, un cuarto de rayo, nada más para que así agarre la onda, Señor, y a ver si me paga. No, hermanos, no. Jesús dijo que sería más sabio arreglar todo antes de ir y ser juzgados. Por eso, si tú tienes algo contra alguien, arréglalo. Dice, de otra manera no se saldrá de la prisión hasta que haya pagado el último cuadrante, como diciendo el último centavo. Este cuadrante era la moneda más pequeña de cobre de los romanos, equivalía a un cuarto de centavo. Y aquí el punto es que los cristianos debemos de arreglar nuestras diferencias tan rápido como sea posible y entre nosotros mismos. Porque como lo dijimos antes, los creyentes normalmente no debemos tener la necesidad de que interceda por nosotros o de que esté en medio de nosotros un juez. Esta enseñanza nos trae la lección a cada uno de nosotros, hermanos, que si realmente somos discípulos del Señor, debemos entender que si alguien no ha eliminado, no ha arreglado la ofensa que produce el enojo a tu hermano, entiéndase tu hermano, tu prójimo también, ¿sí? No precisamente que sea solamente tu hermano. Y ese prójimo, como les dije, puede ser tu esposa, tu esposo, tu suegro, tu suegra, tu padre, tu madre, tu hijo, no lo sé. Bueno, esa persona debe dejar o debiera dejar de mantener la comunión con el resto de sus hermanos hasta no arreglar el agravio, como parte de esa disciplina. Sin embargo, los podemos ver que siguen ahí. Bueno, déjenme decirles que para Dios eso no es algo que se deje de lado. Si esa ofensa ya llegó delante de Él. Y solo, hermanos, solo después de ser restaurada esta comunión, es posible ofrecer ese sacrificio de alabanza que Dios acepta. Ahora, mediten esto. Si existe en la intimidad, de tu corazón o de mi corazón, celos, ira, malicia, enojo, cualquier cosa contra tu hermano en Cristo, a los ojos de Dios, de acuerdo a todo este contexto, somos homicidas. Así de sencillo. Y nadie debe atreverse a proclamar su amor a Dios si es incapaz de amar a sus hermanos. Nadie. Como conclusión, hermanos, estos dos ejemplos que vimos, que muestran esta situación, tienen algo en común. De este hombre que dice, ve y deja tu ofrenda y ponte a cuentas con tu adversario, tiene dos cosas en común, entre ellos dos. Alguien tiene un motivo de queja contra ellos y la lección básica es, toma una acción urgente e inmediata para arreglarlo. Así de sencillo. De manera que si
durante ese acto de adoración, Dios te recuerda ese motivo de queja, ve, arréglalo. Puede ser ahorita, en el transcurso de la semana, no lo sé, pero ponte a cuentas. Pero realmente, hermanos, y esta es a manera de reflexión, estamos dispuestos a atender, porque ¿de quién está viniendo la instrucción, hermanos? Les pregunto, ¿quién está diciendo este sermón? Yo no, es Jesús. Entonces la pregunta aquí es, ¿realmente estamos dispuestos a atender el llamado que el Señor está haciendo a que tomemos una acción inmediata? Cada quien. Porque si el homicidio, hermanos, es un crimen horrible, estaba viendo en estos días, de repente llegan ahí Twitter y mensajes y noticias, y me llamó mucho la atención, por el tema que estamos viendo, de una abuela, y fue aquí en el estado de Nuevo León, que el DIF, bueno, no sé si fue el DIF, ¿no? Alguna institución apropiada para hacer eso, le dijo: señora, le vamos a dar este niño porque sus papás no pueden cuidarlo porque tienen problemas de adicción fuerte. ¿Y sabe usted qué hizo la abuela? Lo golpeó hasta matarlo. Y no solamente lo golpeó hasta matarlo, sino que después lo quemó. Y le estaba echando la culpa al papá del niño. Y de repente, hermanos, el hablar de esto, uno pudiera decir: ay, qué tremendo, ¿verdad? Bueno, el Señor está diciendo: si tú ofendes a alguien, eres como ella. Y déjeme decirle, todavía peor, porque nosotros conocemos al Dios que nos dio vida y nos dio esperanza. De manera, hermanos, que, como les decía, si el homicidio es un crimen horrible, el insulto, el enojo, la estafa, el fraude, también lo son. Y así es todo acto, palabra, mirada, pensamiento mediante el cual podamos herir o ofender a otras personas también. Está muy, hoy en día se utiliza mucho eso, ¿verdad? El de dejo esto aquí y me voy, ¿cómo dicen? Ah, sí lo han visto, ¿verdad? Si te digo a ti, Pedro, para que escuche Juan, decían, ¿verdad? No, hermanos, seamos cuidadosos de eso. Pidámosle al Señor que Él nos vuelva más sensibles en cuanto a no cometer estos actos de maldad, ya que nunca debemos de permitir un distanciamiento dure y menos que crezca en nuestro corazón. No debemos de tardar. La Escritura dice: no se oponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, o sea, está bien, si te enojas, nada más no peques, pero que también tu enojo no se alargue mucho, porque entonces ya no está hablando bien de tu corazón. Y se fija cómo el evangelio empieza a cuadrar por todos lados, de tal manera que el Señor nos dice: ponte a cuentas, porque tu vida debe de ser una vida que me muestre a mí, a Cristo como la esperanza. Porque entonces, hermanos, ¿cómo podremos hablarles a otros cuando nosotros no podemos llevarnos bien con nuestros semejantes? No debemos de tardar en arreglar el asunto. Es más, ni siquiera debemos de permitir, como les decía ahorita, que el sol se ponga sobre nuestro enojo. De manera inmediata, tan pronto como seamos conscientes de que algo pasó, tomemos la iniciativa y reparémoslo, hagámoslo. Ahora, si la otra parte no lo quiere hacer, bueno, tú ya hiciste lo necesario. Pedir disculpas por el agravio que has causado, pagar la deuda en ese sentido que no hemos pagado y hacer restitución, es decir, volver al estado original antes de que esa ofensa o ese agravio sucediera. Entendiendo, por último, que estas instrucciones que el Señor nos da son totalmente prácticas, son de acción.
Ah, no, sí, pastor, el mensaje estuvo, sí, lo entendí todo. ¿Y luego qué vas a hacer? Porque aquí la situación es cómo vamos a responder al Señor. Jesús las extrajo de este sexto mandamiento como una implicación lógica en cuanto a él, en cuanto al homicidio. Entonces, si queremos evitar cometer homicidio ante los ojos de Dios, hermanos, debemos dar cuidado o debemos cuidar cualquier paso o abonar en el sentido positivo a dar cualquier paso para vivir en paz y amor con todos nuestros hermanos en primera instancia y a lo mejor en ocasiones también con los que no son de la casa, aunque ellos a veces están en casa durmiendo contigo porque no son creyentes. ¿Cómo entonces les podremos mostrar el amor del Señor? ¿Cómo? Ore conmigo. Padre, te damos gracias, Señor. Definitivamente, Señor, que esta cuestión de la reconciliación en ocasiones pudiera tornarse complicada porque apela al orgullo, Señor, apela al ego, va en contra del morir a nosotros mismos. Sin embargo, tú nos reconciliaste con el Padre por medio de tu muerte. Es decir, tú no viste que era lo que más te convenía a ti. Tú no dijiste, yo no pequé, ellos sí pecaron, pues que entonces que ellos mueran en la cruz. No, Señor. Tú fuiste manso y humilde. Nos dejaste ejemplo, Jesús. Y ahora, Señor, estamos aquí, oyendo tu palabra, oyendo tu mensaje, pero también dispuestos, Señor, a poner acción si es que te hemos fallado, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, obre en nuestras vidas. Tu palabra, Señor, no puede ser más clara, Dios. Si hay alguien aquí que está en esta condición, a ti te digo, no pierdas más tiempo. Esa situación, en la medida que lo vayas dejando, traerá mayor oprobio a tu vida, mayor blasfemia delante del Señor. Porque entonces tu vida será involucrada en un mal testimonio, en un testimonio que no hablará de lo que Cristo hizo por ti. Sin embargo, si tú vas y pides perdón y resarces, restituyes, vuelves las cosas al original, a lo mejor te va a costar más, pero entonces lograrás la paz con tu hermano, pero también volverás a la comunión con el Señor. El Señor es tan claro. No me importa tu adoración si tú no estás dispuesto a tener relaciones sanas con tus hermanos, porque si aquellos que ves no puedes amar, ¿cómo me vas a amar? Dice el Señor, a mí que no me ves. Padre, ayúdanos. Tu palabra siempre separa, es como un tamiz, es como un filtro, Señor. Separa a los que anhelan tu palabra y están dispuestos a obedecerla de aquellos que solamente quieren buscar de ti por lo que tú puedas darles. Dile, iglesia, yo quiero ser de aquellos que están dispuestos a obedecerte. Tal vez me va a costar, tal vez no va a ser fácil, pero dile, dame de tu gracia, Señor. Dame de tu ayuda para poder arreglar esta situación que yo ocasioné y poder en primera instancia lograr en mi hermano una franca relación, porque en ocasiones eso ha hecho que
Tal vez muchos ya no quieran seguir, ya no quieran caminar por ver nuestra actitud indulgente, indiferente, prepotente. Padre, perdónanos. No queremos ser eso como iglesia. Estamos hartos de eso. No más apariencias, Señor. Que podamos ser una iglesia transparente, donde el amor entre nosotros sea evidente. Y si en algún momento algún cabrito se cuela, Señor, si en algún momento, Padre, alguna cizaña se levanta, Señor, podamos tener ese discernimiento, pero también la sabiduría y la gracia para resolver todas las cosas, porque eso es lo que tú nos has enseñado, a vivir en el orden de tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Vamos a terminar ese tiempo adorando, pero recuerda esto: ¿hay algo en nuestro corazón que merezca dejar en el altar nuestra adoración y arreglarlo? Considérenlo. Y si no, levante sus manos y dígale: aquí estoy, Señor.